Hola, bienvenidos. El mar no olvida. Puede guardar un secreto durante muchos, pero muchos siglos, balanceándolo entre las olas, el viento, las tempestades, hasta que algún día alguien lo encuentra o simplemente se hunde en el olvido. El 4 de diciembre de 1872, en algún lugar del Atlántico, a pocas millas de los Azores, una silueta se dibuja entre la niebla espesa. Ese es un bergantín que está a la deriva, en medio del océano. Sus velas cuelgan rotas, sus aparejos gimen al viento y a bordo de este navío no hay nadie. Ni un grito, ni un paso, solo el silencio. El silencio recorre los pasillos, los camarotes y la bodega de esta nave que va en solitario recorriendo el océano, en medio de la noche oscura, iluminado por una luna azul gigantesca. Así comienza la historia del Mari Celeste, una de las desapariciones más desconcertantes en la historia marítima. Una historia de un navío que deja muchas más incógnitas que respuestas. Un barco en perfecto estado de salud, con comida, con carga, provisiones, la tripulación suficiente para complementar el viaje, pero completamente vacío. Así fue encontrado, sin señales de lucha, sin cuerpos, sin explicaciones. Absolutamente nadie ni nada que explicara qué pasó con el Mari Celeste. ¿Qué pasó en el Mari Celeste? Hoy en Enigmas del Mundo les invito a sumergirnos en un viaje al siglo XIX, entre mapas náuticos, juicios de almirantazgo y teorías que van desde motines a bordo hasta criaturas legendarias del abismo oscuro del océano. Prepárense, porque este misterio nunca, pero nunca zarpó de todo. Quédese, que esta historia sé que le va a fascinar mucho. Así que, bienvenidos una vez más, soy Rafael Neumann. Gracias por acompañarme. Recuerden, suscríbanse, regálenos un like y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. El Mari Celeste no nació con ese nombre. Fue construido en 1861 en Spencer Island, en Nueva Escocia, bajo bandera británica y con un nombre muy distinto. Amazon era el nombre de este barco. Las especificaciones técnicas del Mari Celeste, o originalmente Amazon, lo hacen un navío realmente especial, con características y condiciones excepcionales para navegar de manera transatlántica o de manera local. Era un bergantín mercante, un tipo de navío que se desplaza sin combustible,
solo con las velas. El desplazamiento de este navío es de 198.42 toneladas brutas, lo cual le da una imponente presencia. Hermoso. Tiene un eslora de 99.3 pies de largo, algo así como 30 metros más o menos. O sea, que es un barco bastante grande. Es una construcción de madera de alta resistencia reforzada para rutas oceánicas. O sea que tenía la capacidad de hacer grandes travesías y afrontar inclusive climas extremos. Por supuesto no devastadores, pero sí tenía el poder de soportar climas que fuesen un reto para este navío. El primer capitán de este barco fue Robert McClellan, quien murió durante su primer viaje. Desde entonces, algunos dirían que la nave ya venía marcada, ya tenía un peso sobre ella. De hecho, eran muy pocos los que se atrevían a navegar en el mar celeste por la reputación con la que venía. Durante años, el Amazon navegó sin mayores incidentes. Realmente no tuvo situaciones que lo cargaran con el peso histórico de las maldiciones de los barcos. Hasta que en 1868 fue vendido a una compañía estadounidense y rebautizado como Mari Celeste. Un nuevo nombre, un nuevo destino, un nuevo misterio por venir para el Mari Celeste. Antes de entrar en el contexto de la desaparición de la tripulación del Mari Celeste, quiero hacer una introducción bien específica con todo lo que fue la trayectoria del barco. Fíjense, en 1872 el Mari Celeste fue remodelado para mejorar su capacidad y su estabilidad, ya que se pensaba llevar a este barco a un nivel de mayor captación de carga para sacar mejor provecho de él. En las especificaciones técnicas en cuanto a la remodelación del barco, el eslora fue aumentado 103 pies, algo así como 31 metros más. La manga fue llevada a 25.7 pies, lo cual le fue sumado 7.8 metros más o menos. La profundidad fue llevada a 16 pies más, algo como 4.9 metros más o menos. Y el tonelaje bruto fue llevado a 282.28 toneladas. Estos cambios estructurales fueron claves. La segunda cubierta añadida en el navío fueron unas vigas reemplazadas. Se hizo este reemplazo de estas vigas en pro de todas las remodelaciones que se estaban haciendo para fortalecer el navío, hacerlo más robusto, para que agarrara más carga. Esto permitiría que sus dueños, por supuesto, obtuviesen mejores y mayores ganancias. Y la extensión del espejo de popa fue clave también en las mejoras del barco. Las mejoras en la estabilidad para cargamento más pesado. Las miras ese era el norte del barco, que su estructura fuera reforzada de tal manera que pudiera ser aprovechada la capacidad completa. Estas modificaciones le dieron un aspecto más robusto, más fuerte. Pero algunos marineros creían que cada clavo nuevo enterraba aún más profundamente una maldición.
una maldición antigua, quizás una maldición reciente. Lo cierto es que las leyendas de la maldición que pesaba sobre el originalmente Amazon y ahora Mar y Celeste se hacían cada vez más y más pesadas y marcaban aún mucho más la historia de este barco. Fíjense bien, Benjamin Spooner Briggs, nacido el 24 de abril de 1835 en Wareham, Massachusetts, era un hombre recto, cristiano, devoto, experimentado y meticuloso. Un hombre de la época. Estos hombres, lejos de la influencia de la televisión, la música, eran hombres muy meticulosos. Eran personas que se ceñían a una metodología y ahí permanecían. Provenía de una familia de marinos. Muchos de esta estirpe eran hombres del mar. 4 de los 5 hermanos Briggs se hicieron al mar. Eran gente completamente entregada a una cultura marítima. En 1862, Benjamin se casa con su primera esposa, quien era su prima, Sarah Elizabeth Cobb, y tuvieron 2 hijos. Arthur Briggs, en 1865, que se quedó en tierra para ir a la escuela. Sofía Matilda Briggs nace en 1870, que acompañó a su padre en el fatídico viaje. Era apenas una niña de 2 añitos, hermosa, que llenaba la vida de sus padres de alegría y de esperanza. La familia subió a bordo del Mar y Celeste en 1872. En esta ocasión, este barco iba rumbo a Génova, a Italia. Briggs decidió llevar a su esposa y a su hija para compartir la travesía, un poco para disfrutar con su familia, combinar trabajo y compañía familiar. Esto era una acción que se veía en muchos casos, ya que los capitanes duraban mucho tiempo en alta mar y necesitaban ese contacto con la familia. Un viaje que, sin saberlo, para ellos sería el último. Al menos estarían juntos. Ese, digamos que sería la parte más amable de esta historia. Briggs eligió personalmente a una tripulación experimentada y confiable. Ninguno de los hombres que estaban en la nave, en el barco, estaban o tenían registro de haber tenido algún tipo de problema con la justicia o tener algún tipo de relación con piratería. Eran hombres que Briggs se encargó de seleccionar muy meticulosamente, muy cuidadosamente. El primer oficial, Albert Richardson, casado con una sobrina de James Winchester, uno de los dueños del barco. El segundo oficial de este navío era Andrew Gilling, un joven de apenas 25 años, nacido en Nueva York, de ascendencia danesa, con conocimiento también a su corta edad en menesteres marítimos. Y estaba también el sobrecargo, quien era Edward William Head, recién casado, recomendado única y exclusivamente que por Winchester. Imagínense. Era una tripulación realmente muy, muy cercana unos a otros. Tenían una relación tanto de amistad como familiar entre unos y otros. De los marineros
4 de ellos eran alemanes de las Islas Frisias, conocidas por ser hombres rudos, leales y con experiencia muy amplia en el tema marítimo. En este caso estaba Volker Lorenz, quien era también uno de los marinos que conformaban. Otro de los marinos era Bos Lorenzens, quien era hermano de Volker. Había familiaridad acá, había un ambiente, digamos, cordial. Arian Martens era otro de los marinos que también conformaban parte de la tripulación. Y Gottlieb Gottschalk era otro de los marinos que conformaban la tripulación del Mari Celeste. En total eran, creo que 11 tripulantes, con la familia, por supuesto, del capitán. Todos descritos como hombres pacíficos y de primera clase. Eran personas que definitivamente tenían tanto condiciones en experiencia. La travesía tampoco era una travesía que ofrecía un gran reto. Era una travesía que iban a hacer a través de mares relativamente tranquilos, ya con un navío robusto, fuerte, que era capaz de atravesar el océano sin mayores dificultades. El 7 de noviembre de 1872, el Mari Celeste zarpó de Nueva York con rumbo a Génova. La travesía, como les estaba comentando, era una travesía que iba de un punto A a un punto B, sin mayores contratiempos, sin mayores desafíos, salvo el clima que se encontraran durante el viaje, pero no representaba, como les dije, un gran reto. La carga que llevaba el Mari Celeste eran 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, destinado a la industria italiana. Este tipo de alcohol era altamente inflamable y no potable. Entonces, esta carga, además de ser muy valiosa para ese momento, esto era equivalente a oro. Era una carga sumamente valiosa. Entre otras cosas, llevaban ropa y pertenencias personales, algunas de valor, otras no tan cuantiosas en dinero, pero en fin, siempre representaban un bien con un costo. Llevaban provisiones para 6 meses, instrumentos de navegación y bitácora. Era un barco perfectamente dotado. No tenía, digamos, ninguna arista dejada por allí. Todo estaba cuidadosamente seleccionado y cuidadosamente registrado, además. La nave estaba lista. El viaje prometía ser un viaje tranquilo. Todo estaba ya sobre la mesa. Todo estaba listo. Pero la tormenta de este barco no fue del mar. La tormenta vino de una manera muy misteriosa. Hasta el sol de hoy es misteriosa. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gracia, al mando del capitán David Morehouse, se cruzó con el Mari Celeste cerca de la isla de los Azores. Lo que vieron los dejó completa y totalmente perplejos. La nave se movía sola. Parecía un barco fantasma, con las velas parcialmente desplegadas, como si se hubiese intentado
desplegar las velas y no se logró. Y no se intentó más. Allí quedó. No respondía a señales. Se le hicieron algunos señalamientos, se le hicieron algunos avisos, pero no hubo ningún tipo de respuesta. Nadie, absolutamente nadie, respondió. A lo lejos, desde el Di Gracia, no se veía absolutamente a nadie en la cubierta. Estaba todo tan extraño. El mar estaba tranquilo, misteriosamente tranquilo. El primer oficial del Dei Gracia, Oliver Dabu, abordó el Mari Celeste con 2 marineros. Lo que hallaron parecía sacado de una novela gótica, de una novela de suspenso, terror, todas las emociones que nos pueden dejar completa y totalmente ahogados, asustados, cuando entraron en aquel barco y se encontraron con un navío absolutamente desolado. El silencio y el viento recorrían los pasillos. Eso era todo lo que había en este barco, en el Mari Celeste. Solo viento, silencio y vacío. Cuando empiezan a caminar por el barco, empiezan a indagar, pueden notar que las provisiones están intactas. El equipo de cocina está limpio y guardado, todo en sus sitios. Hay un orden dentro del barco, excepto algunas cosas que encontraron fuera de su sitio. Pero en términos generales, en líneas generales, todo estaba en perfecto estado, en perfecta orden. La comida sin preparar, ropas, juguetes de la bebé, la Biblia de Sara, todo, absolutamente todo en su lugar. Como si las personas estuviesen allí, pero descansando. Todo está allí, pero todos están en sus sitios descansando. Se podría asumir así, ¿no? Faltaba la yola. La yola es este botecito pequeño, salvavidas, que se usa generalmente para cuando el barco llega a una isla o algún punto, algún puerto, y utilizan la yola para trasladarse desde el barco hasta el punto donde quieren alcanzar. O actúa también como un barco salvavidas. Si el barco se ve comprometido en su estructura, pues abordan la yola para abandonar el barco y salvarse. Ellos hallaron agua en la bodega, pero fue una cantidad normal para un navío de este tipo. O sea, no era algo de alarmarse, o tampoco el navío representaba alguna falla en la estructura. La bitácora, la última entrada, fue el 25 de noviembre a eso de las 8, cerca de Santa María de Azores, 9 días antes. O sea que el barco ya estaba en la zona desde aproximadamente 10 días. Los papeles del capitán y los instrumentos de navegación estaban desaparecidos. Quizás fueron llevados con ellos en la yola. Quizás lo tomaron, lo iban a necesitar y decidieron llevarlos con ellos. Estos hombres, bueno, después de hacer el recorrido por el barco, caminar entre los camarotes, bajar a la bodega, chequear los aparejos, chequear el timón del barco, ver que todo estaba en orden. Habían algunos papeles que estaban en el piso, en el camarote del capitán, pero no significaba que
hubiese existido algún tipo de pelea, alguna confrontación. No había señales que indicaran que algo violento ocurrió en el barco. De hecho, la carga, una carga bastante costosa para esta época, estaba completa, salvo algunos barriles que presentaban avería, pero era algo que entraba en un porcentaje estimado de daño, producto del material con el que se hacían los barriles, el bitumen, esta pasta que utilizaban para sellar los barriles para que su contenido no se saliera del contenedor. Todo estaba en perfecto estado, en perfecta orden. Y viene la gran pregunta: ¿qué pasó acá? Todo está en completa y absoluta orden. ¿Qué pasó? El barco es recuperado y pues es llevado a costa, donde comienza una investigación exhaustiva. El 13 de diciembre, el Mari Celeste llega remolcado a Gibraltar y fue incautado por el tribunal del vicealmirantazgo. El fiscal Frederick Solly Flood sospechaba de crimen. Él sospechaba que quizás fue robado la mercancía que llevaba, que tenía un valor realmente alto. Se sospechó acerca de un motín, quizás. Acusó a Morehouse de fraude. Ellos inclusive pensaban que quizás la gente del Dei Gracia había hecho todo esto para cobrar el seguro, que era también muy cuantioso. Él alegó borracheras y asesinato, alguna especie de motín, complot para acabar con los tripulantes y la familia y así quedar ellos con el barco. Pero las manchas de sangre resultaron no ser de sangre, y las supuestas marcas de hacha eran naturales. Eran simplemente producto de la remodelación reciente que se había hecho en el barco, y había marcas por diferentes partes del barco. Pasaron muchos meses de audiencia haciéndole investigaciones y experticias al barco. El barco fue liberado el 25 de febrero de 1873. La recompensa fue irrisoria, 1.700 libras. Para esa época realmente no fue ni siquiera equivalente a un porcentaje mínimo en cuanto al el costo de la mercancía, del alcohol que llevaba este barco. La reputación de Morehouse quedó manchada para siempre. Fue dañado de manera inocente, porque al final nunca se pudo demostrar si Morehouse tuvo algo que ver en la desaparición de los tripulantes y la familia de el Mari Celeste. Hasta el final, este hombre siempre aclaró y dejó claro que él no tuvo absolutamente nada que ver con el hecho ocurrido y misterioso del Mari Celeste. Hay muchas versiones: explosión de vapores de alcohol posible, pero no hay evidencia de fuego. Si el alcohol hubiese explotado, por supuesto que el barco menos hubiese sido encontrado porque se hubiese incendiado. Semejante cantidad de alcohol hubiese sido una explosión muy grande y vista a muchos kilómetros, inclusive en el mar. La falsa percepción del hundimiento, varillas de sondeo, pudo dar datos erróneos.
cuando se hizo el sondeo para ver si el barco se estaba hundiendo, pues esto no se hizo de la manera correcta y arrojó algunos errores que fueron determinados después. Una tromba marina, un maremoto, pudo dañar el aparejo y causar evacuación. Pero no había evidencia de que esto hubiese ocurrido. No había desastres dentro del barco, no había movimiento de cosas que se hubiesen caído. Deriva hacia Arrecife, se pensó que el barco iba a encallar. No había evidencia, eran simplemente conjeturas, eran simplemente teorías, hipótesis de que esto pudiera haber ocurrido. Pánico general por gases tóxicos fue una teoría que compartió el primo del capitán. Pero no hay, vuelvo y repito, evidencias que demuestren algo parecido. Estas evidencias deberían dejar rastros, marcas, señales de que ocurrió tal como se pudiera pensar. En las teorías más fantásticas se habla de un calamar gigante. Definitivamente, yo particularmente estoy seguro de que no. Que un pulpo se llevó a uno de la tripulación y los otros se fueron al rescate, bastante improbable. Es muy improbable. Hay una teoría paranormal, conexión con el Atlántida o Giza o abducción extraterrestre, tantas cosas fantásticas que se pueden pensar y tantas cosas fantásticas que pudieron haber sido ciertas. Una abducción extraterrestre es perfectamente posible, porque ya lo hemos visto en otros casos. Personas que han sido abducidas y han sido examinadas médicamente por extraterrestres, por comunidades fuera del planeta que hacen este tipo de actividades. Influencias astrológicas o maldiciones antiguas, otra de las teorías fantásticas en cuanto a la desaparición de la tripulación. Reescritura en la historia en cuentos y ficción popular. Hay cientos de teorías, de historias, cuentos, leyendas que se dicen sobre el mar y celeste. Pero todo queda allí en hipótesis. Inclusive el mismo Sir Arthur Conan Doyle escribió un relato inspirado en el caso del mar y celeste. Este famoso escritor de esta época, quien fue autor de muchos libros fantásticos y de muchas historias fantásticas, una persona que se le relacionó mucho con historias de este tipo. Pues hasta el mar y celeste fue un punto que Arthur Conan Doyle decidió observar, estudiar y escribir sobre el mismo. El mar y celeste volvió a navegar con nuevos dueños hasta que en 1885 fue hundido deliberadamente frente a Haití por su capitán para cobrar un seguro. Esto fue, y fíjense ustedes, ya aquí hay un hecho completamente hecho, registrado, hay un hecho real que tiene un precedente, y hay inclusive hasta una confesión de parte. Este hecho, esto que fue deliberado, no funcionó, el fraude fue descubierto. Su reputación maldita pareció cumplirse. Uno de los acusados se volvió loco, perdió la cordura totalmente. Otro se suicidó. El capitán Parker murió pobre y desprestigiado. Quizás en estos hombres
que intentaron actuar deslealmente con este barco, con esta reputación, pues recibieron su merecido de parte del barco. O simplemente fueron hechos que ocurrieron a cada una de estas personas y se relacionaron directamente con el barco Mary Celeste. En Mario, Massachusetts, hay un cenotafio. Dice: Capitán Benjamin Briggs, Sarah E. Cobb, su esposa, y esta niña hermosa que los llenó de alegría y de esperanza, Sofía, su pequeña hija. Perdidos en el bergantín Mary Celeste en noviembre de 1872. Su hijo Arthur creció y hoy hay descendientes vivos del capitán Briggs. El Mary Celeste quedó sencillamente como un símbolo eterno de abandono. Un símbolo eterno de misterio. Misterio del mar. ¿Se acuerdan del navegante, del marinero alemán que fue encontrado frente a las costas de Filipinas momificado? Este caso pudo haber terminado como el del Mary Celeste si se hubiese hundido el yate y hubiese desaparecido con el cuerpo del alemán. Como fue encontrado, el misterio fue develado. El Mary Celeste, a pesar de tener tantos años, hasta la fecha, no se sabe exactamente qué ocurrió con esta tripulación. ¿Por qué abandonan el barco? ¿Por qué se montan en este pequeño bote salvavidas y abandonan un barco que está en perfectas condiciones? ¿Qué ocurrió realmente en el Mary Celeste? ¿Fue pánico? ¿Terror? ¿Algo más? ¿Fue alguna maldición, alguna aparición que los dejó despavoridos y los obligó a abandonar el barco? Más de 150 años después, seguimos sin respuestas. No hay claridad en el suceso del Mary Celeste. Solo un barco y un silencio. Un misterio que no se desvanece con el tiempo. Al contrario, cada vez más y más toma más fuerza el hecho de querer saber qué pasó con el Mary Celeste. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los mayores enigmas y misterios náuticos de la historia, el Mary Celeste. Recuerden, regálenos un like, es muy importante para nosotros, para continuar creciendo en el canal. No olviden suscribirse y no olviden activar la campanita para que siempre estén al día de la notificación de nuestros nuevos episodios. Yo soy Rafael Neumann y hoy más que nunca el mar me parece más profundo. ¿Y a usted? ¿Le parece más profundo también? Pues háganos sus comentarios en la cajita de comentarios o cuéntenos su historia en el correo que aparece en pantalla. Nosotros esperamos y confiamos en Dios que para usted haya una muy bonita existencia. Hasta la próxima.